En tren de continuar con todo este tema que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que hoy están siendo despedidos, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Hace unos días nos enteramos lo que sucedía nuevamente en el Ministerio, en la sede del Ministerio de Agroindustria, donde 600 compañeros llegaban a su puesto de trabajo, se encontraban con una guardia policial que impedía que asistieran a su lugar de laburo, y se enteraban 600 de ellos que dejaban de prestar funciones en el ministerio, los dejaban en la calle literalmente sin ninguna explicación, como viene sucediendo habitualmente, decimos habitualmente con mucha bronca y con mucho dolor, en muchísimas reparticiones del Estado. Por eso nos hemos comunicado con los trabajadores de ATE Agroindustria, con Sebastián Rivera concretamente, para que nos cuente qué es lo que está pasando ahí en el ministerio y qué expectativas hay de resolver este problema de 600 familias que hoy no tienen el ingreso para sostener el plato de comida y para sostener la vida cotidiana. Sebastián, buenas noches. José Rey te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, contanos un poquito. Sabemos que ustedes, los laburantes del ministerio, se presentaron hace unos días a cumplir con sus tareas en la sede de sus laburos, y 600 de ustedes se notificaron de que acababan de quedar en la calle. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue todo esto y cuál fue la evolución de este conflicto? Bueno, mira, en 4 meses es la segunda ola de despidos que sufrimos nosotros como trabajadores del ministerio. Uh-huh. En abril sufrimos el despido de 330 compañeros y compañeras en todo el país, y esta es la segunda tanda, casi del doble de la anterior, producida por un ministro que hace 10 meses que está en funciones, ¿no? Con el ministro Echeverre. Uh-huh. Nos anunciaron hace 10 días que 565 trabajadores y trabajadoras del ministerio terminaban su labor después de muchísimos años de trabajo y en funciones a partir del mes de septiembre, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la situación es muy difícil, porque obviamente los afectados en este contexto económico de crisis tan importante, conseguir un empleo hoy por hoy es casi imposible, pero además el Estado pierde años de inversión en trabajadores que tienen una especificidad muy marcada. Sí. Porque la mayoría de los despidos son en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Uh-huh. Lo cual también también los define a estos tipos, ¿no? Una política de ir directamente a reventar esta secretaría, y por otro lado darle toda su apoyatura y brindarle todas sus acciones a las políticas que diseñan desde la sociedad rural y entidades afines. Sí, es así como vos decís. Nosotros decimos que es el proyecto histórico de la sociedad rural uh-huh. en materia agropecuaria, que solo se fija en el sector exportador, ¿no? En los grandes ganadores de esta política, okay. Que son los que destinan a la era de exportación, y por otro lado los grandes perdedores obviamente son los pequeños productores que destinan su producción a un mercado interno que cada vez está más deprimido. Uh-huh. Y justamente a esos sectores que más se necesita de la presencia del Estado para ayudarlos, para potenciarlos, para mejorarlos, justamente el Estado se está retirando de la función que lo cual es más necesaria, ¿no? Desde ya, vos sabés que veíamos que algunas campañas publicitarias que hacían los trabajadores de agroindustria y algunos otros sectores solidarios con ustedes, donde planteaban de igual manera que los trabajadores del INTI lo hicieron hace un tiempo atrás, del INTA, perdón, que en agroindustrias no sobra nadie. Este concepto de trabajadores que sobran lo vienen poniendo estos tipos desde que asumieron la conducción política del Estado en el 2015. Cuando ustedes se reúnen con
si es que tienen oportunidad de reunirse con algún funcionario del ministerio, ¿entienden lo que significa el costo social de dejar a 600 familias en la calle, o siguen insistiendo en ese concepto del sobrante de gente y en la famosa planillita Excel donde números que no dan se resuelven tirándolos por fuera, en una columna por fuera, despido y otra cosa? Sí, efectivamente la política para el Estado es la planilla, digamos, cualquiera podría llevar la política pública desde la visión macrista, ¿no? Es una planilla de cálculo con ingresos y egresos, y si eso no da positiva se elimina, digamos. La verdad que en esa línea no tiene sentido que siga existiendo economía como materia de estudio, ¿no? Claro. Es más fácil dar educación solamente en informática y con hoja de cálculo, y ya se dirige los destinos del país. Lamentablemente eso en agroindustria es mucho más potente que quizás en otros sectores, porque ahí vemos la cara de la sociedad rural en su máxima expresión, ¿no? La cuestión esa de hacerte sentir que hay una clase social que destruye cualquier posibilidad de que los sectores históricamente postergados puedan tener una vida mejor. Sebastián, ¿cómo andás? Jerónimo te habla. Sí. Te quería hacer una consulta. El otro día pasamos por el Congreso, que estaba esta jornada con el semillazo contra la ley Monsanto, y había ahí una carpa con una radio abierta, de ahí de ATE Agroindustria, estaban los compañeros de la UTT también, la verdad que fue muy interesante. Te quería preguntar, en este contexto de crisis, con tanto despidos, ¿cómo ves el acompañamiento de, un término medio generalista que es la sociedad? Mirá, hay un acompañamiento de lo que son los primeros afectados, ¿no? Más allá de, obviamente, la familia de nuestros trabajadores, que son los pequeños productores y los agricultores familiares, el campesino, ¿no? De eso hay un acompañamiento, a ellos también la destrucción de la agricultura familiar le implica, te diría, en muchos casos, la imposibilidad de seguir en los campos, no tener un técnico que los venga ayudando, que los asistía, que le permitía, claro, vincularse con otros campesinos de otras zonas, comercializar de otra manera, digamos, y hasta de ayuda ante los poderosos que le quieren sacar sus tierras. Eso tienen como destino la imposibilidad de seguir en sus campos. En ese sentido tenemos el acompañamiento de ese sector. Lo que sí, quizás lo que nos falta es el acompañamiento del consumidor, ¿no? Que claro, no está viendo que a partir de la eliminación de la producción local de alimentos que son en general lo que nosotros consumimos en nuestro país, nos van a tirar cada vez más alimentos más caros y de peor calidad para el consumo de nuestra población, y es ahí donde el ministro Echeverre da claramente con la política de desinterés por parte de qué es lo que comemos los argentinos. Javier, volviendo al tema puntual de lo que les ha pasado a los 600 laburantes, sabemos que después de los telegramas ustedes inmediatamente salieron, por supuesto, a la calle a reclamar. La respuesta fue mandarle a la policía, incluso hubo algunos episodios de represión concreta, algunos compañeros que cobraron algún palazo, hubo algo de gas pimienta, si mal no recuerdo. A partir de ahí, ¿cómo digamos, siendo esa la respuesta del gobierno nacional, ¿no? Te despido a 600, vamos a preguntar qué es lo que pasa y nos mandan a la policía. A partir de ahí, ¿ustedes pudieron retomar algún tipo de diálogo con las autoridades para intentar recuperar el laburo de estos 600 trabajadores, o cómo ha quedado la situación? No, la situación es que eso no se ha modificado, porque más allá de los 2 días donde sufrimos
palazo de la policía, tanto el jueves como el viernes de hace 2 semanas atrás. Nosotros quizás todavía en Capital no vimos a sufrir situaciones de esas características, pero en las provincias está todo muy muy delicado, porque la mayor parte de los despidos fueron en el interior del país, con lo cual la situación es de tensión permanente, ¿no? Porque vos tenés muchas delegaciones en las cuales hay permanencias pacíficas, donde hay mucha policía dando vuelta por las delegaciones, lo mismo en Capital Federal, la policía no se ha ido de la sede central de nuestro ministerio, así que la situación es de tensa calma. Y por otro lado hay un ministro que no cede ante el pedido del diálogo de los trabajadores para ver si podemos hacer rectificar la situación a la cual nos ha llevado. De cualquier manera, entendemos que mañana va a haber una interpelación al ministro en la Cámara de Diputados. No sabemos si va a ir él o mandará algún emisario. Ajá. Suponemos que irá algún funcionario de rango menor, porque no creo que vaya a dar la cara el ministro, pero quizás ahí empezamos a vernos la cara, por lo menos ante la interpelación de diputados. Nosotros vamos a ir a la Cámara para seguir atentamente las justificaciones que se dan ante los despidos que sufrimos los trabajadores y trabajadoras de nuestro ministerio. Sebastián, por último, y desde ya solidarizándonos con ustedes, con lo que le ha pasado a cada uno de los 600 de los casi 600 trabajadores despedidos, te decía, y esta como última pregunta, ¿qué expectativas tienen respecto de la consecución de este año? Hoy hablábamos, cuando arrancamos nuestro programa, que se viene hablando hace tiempo, incluso el otro sindicato estatal, no muy habituado a movilizarse por los trabajadores, también estaba prendiendo luces de alerta y hablaba de la posibilidad de que a fin de año haya 10.000 despidos en toda la administración pública nacional. Y en lo particular sabemos que dentro del Ministerio de Agroindustria también hay un run, digamos, donde se habla de otros centenares de despidos en los próximos meses. ¿Cómo toman esta situación y cómo ustedes, como comisión interna y como sindicato, se van preparando para estos nuevos golpes que se pueden venir en lo inmediato? Mira, nosotros, te imaginarás que hoy estamos centrados en intentar rectificar la decisión del ministro de dejar 600 familias en la calle. Uh-huh. Esa es nuestra pelea de hoy, la central, que la vamos a dar desde lo político, desde la pelea en la calle, desde lo jurídico, en los diversos en las diversas instancias que nosotros podamos intentar dar marcha atrás a esta medida. Sí, lo que entendemos que hay una profundización del ajuste, que en lo que es hacia los trabajadores estatales, el destino es como para todos los trabajadores en su conjunto de la sociedad, pero más marcado para los estatales. Nosotros lo que vemos es que efectivamente la reducción del Estado, la baja de los ministerios de rango a secretarías de Estado, eso implica necesariamente una chique de funciones y por lo tanto mayores niveles de despidos en todos los ministerios que han bajado de rango, pero además ya se estableció hace 3-4 meses que se iban a terminar con los contratos monotributistas en toda esta nacional, que esos son muchísimos trabajadores, y específicamente lo que está corriendo hoy en día el rumor de que hay 10.000 estatales monotributistas del Ministerio de Justicia que se quedarían sin trabajo. Uh-huh. En el corto plazo, con lo cual la situación es muy muy grave. El fin de semana en La Nación la bajada de línea de su editorial fue efectivamente que que el ajuste es feo, pero alguien lo tiene que pagar, y en ese caso lo central son los trabajadores estatales. Uh-huh. Así que están abriendo ya todo el abanico de posibilidades para hacernos entender de que el ajuste principalmente va a venir por la reducción del Estado y por la reducción de los trabajadores que
que hay en él. No, y además, perdóname, lo están instalando en la sociedad con la cantinela esta de que los trabajadores, que primero de que hay muchos trabajadores que han sido designados por miles por gestiones anteriores, con que laburan, pero, asisten a los lugares, pero no tienen un laburo determinado. Bueno, te van poniendo en ese lugar donde, que es al revés, donde vos como laburante nunca tenés que dar explicaciones sobre eso. La explicación es ir y laburar como lo vienen haciendo desde que son contratados, pero te ponen en este rol. Pareciera ser que los que tienen que dar explicaciones a la sociedad son los trabajadores y no los funcionarios que vienen precisamente con esos mandatos, en este caso del Fondo Monetario y del Gobierno Nacional, a ajustar precisamente sobre el salario de los trabajadores y sobre los puestos de trabajo de los laburantes, y no ajustar sobre los que manejan la tarasca en este país, ¿no es cierto? No, sí, eso... nosotros además de los despidos sufrimos la parte de la estigmatización, ¿no? Como claro. que somos culpables por trabajar en el Estado, ¿no? Uh-huh. Digo, a nosotros nos acusan de kirchneristas, de zurdos, de vagos, de ñoquis, de absolutamente todo lo que uno se puede imaginar para justificar decenas y decenas de despidos. Uh-huh. Y cuando esto se efectivice y cuando esto se profundice, después terminamos como terminamos en los 90, ¿no? Tal cual. Viendo que no tenemos ferrocarriles, viendo que no tenemos empresa petrolera, viendo que no tenemos empresa de electricidad, viendo que no tenemos empresa telefónica propia. Entonces, después cuando nos queremos dar cuenta de lo que perdimos, que es mucho más que ese puesto de trabajo de un laburante, ya es tarde, ¿no? Ya volver hacia atrás y rectificar todas esas políticas llevan muchísimo tiempo, en el mejor de los casos que se pueda llevar adelante, ¿no? Lo paradójico de esto es que quien plantea y quien pone en lugar de cuestionamiento la actitud de los trabajadores es un vago de apellido Echevere, ministro de Agroindustria, que como bajo el criterio de lucro cesante pidió que le adelantaran un bono de $500,000 del salario que percibía en la entidad rural que él presidía en su momento. Tenemos que dar, los trabajadores le tienen que dar explicaciones, parece, y son juzgados por un señor de estas características. Un tipo que está denunciado por trabajo esclavo, ¿no? Bueno, esa no la tenía, si querés contarla. Claro. La sorpresa. Claro. El ministro en su momento fue denunciado por tener trabajadores en estado de casi de esclavitud en sus campos, digamos. Es una denuncia que salió en Página 12 hace 4 o 5 años, ¿no? En el marco después de la pelea de la 125. Ajá. Bueno, una de las cosas centrales cuando él era titular de la sociedad rural fue esa denuncia. Ajá. Más allá de las denuncias que le hace la hermana, ¿no? Que te imaginarás que también al parecer se quedó con parte de la herencia familiar. Así que es un tipo nefasto. Mira, yo tuve la oportunidad de cruzármelo los primeros días al asumir tipo a las 5 de la tarde. Ajá. Y yo no podía creer, ¿viste? Estaba todo arregladito, todo perfumado. Yo dije, este tipo, ¿cuándo trabajó en el día? ¿Viste? Porque estaba impecable. Claro. Y así son, digamos. Hay un desprecio por el trabajador muy grande de estos tipos. Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos unos carteles que gozan despidiendo trabajadores, digamos, es una cuestión de clase. Ajá. Y la única búsqueda es la de incrementar la rentabilidad de este sector agroexportador del cual estamos hablando, de quedarse con la tierra de los pequeños los agricultores familiares de todo el país, ya sea para emprendimientos relacionados a la agricultura o emprendimientos inmobiliarios. Esto claramente se ve en los cordones del
del Gran Buenos Aires, donde es muy difícil sostener la producción hortícola y se traspasan la tierra para emprendimiento inmobiliario, y se ven en el resto de las provincias con diferentes características. Nosotros nos echan compañeros en Salta por defender a las comunidades que quieren ser convencidas de modificar la ley de bosque para poder tener más zonas productivas. Digo, la verdad que es muy vasta el destino de lo que es la eliminación del Estado en su conjunto a través de la eliminación de puestos de trabajo, ¿no? Sebastián, te agradecemos por la comunicación. Nos resulta lamentable que un tipo y que toda una línea dirigencial, en este caso del Ministerio de Agroindustria, se ocupe de tratar de que le den unos números despidiendo a 600 trabajadores como segunda fase de un plan de despido que ya se inició hace un tiempo atrás, pero no digan absolutamente nada de otras cosas que sí le competen al ministerio, como por ejemplo aclarar qué es lo que pasa con esos productores, todos afiliados a la Sociedad Rural Argentina, que están empujando en Santiago del Estero a decenas de pequeños fundistas que tienen pequeñas parcelas y que están tratando de sobrevivir. Que no se preocupen de lo que pasa con los tareferos en Misiones, que ganan salarios de hambre y que están siendo contaminados por el uso de agrotóxicos, que no se preocupen precisamente por el uso de estas porquerías que envenenan a nuestras poblaciones. Hace unos días murió Fabián Tomasi, hoy lo recordamos en nuestro programa como víctima de estas prácticas que son permitidas precisamente por el ministerio que hoy conduce este señor Echeverre, que a quien le interesa más despedir laburantes para ajustar unos numeritos en su planilla Excel que resolver estos problemas. Te agradecemos. Sí, decime. No solamente permitida, sino exaltada. Sí, claro. Hace un mes y medio hubo una reunión conjunta con Lino Barañao, uh-huh, y el ministro Bergman, con Echeverre, diciendo que no había ningún tipo de dificultad para la salud fumigar a metros de distancia de cualquier casco urbano, digamos, sí, justificándolo, con lo cual estos tipos lo único que tienen en la frente es el signo peso para esos sectores minoritarios que siempre han destruido cualquier posibilidad de proyecto soberano en nuestro país. Sebastián, te agradecemos la comunicación y nos ponemos a disposición nuestro humilde micrófono para cualquier información que nos quieras pasar, y para obviamente solidarizarnos con la pelea que están dando desde Agroindustria. Te mandamos un abrazo grande.